Mi nombre es Ricardo Villaverde, y esta es la historia de cómo el hombre que creía ser dueño de todo descubrió que su alma estaba en la más absoluta miseria. Es la historia de cómo Dios, en su infinita misericordia, se dignó a visitar la propiedad de un soberbio para darle una lección de humildad. Todo comienza aquí, en las afueras de Santa Clara del Cobre, en Michoacán, un pueblo donde el aire, todavía hoy, me huele a milagro. Huele a tierra mojada después de la lluvia, a pino de la sierra y a ese eco metálico, casi musical, del cobre siendo martillado por manos artesanas. Es un olor que habla de trabajo, de tradición, de fe, pero durante la mayor parte de mi vida, para mí solo olía a una cosa, al pasado que había jurado dejar atrás. En la colina más alta, esa que domina todo el valle y mira de frente al lago de Siragüen, como un ojo vigilante, se levantaba mi fortaleza. Yo la llamaba el Mirador. No era una casa, era una declaración, una mansión de cristal y concreto, de líneas rectas y frías, que se clavaba en el paisaje como una daga de arrogancia. Contrastaba, y esa era mi intención, con las casitas de adobe y teja del pueblo, con sus colores cálidos y su desorden vital. Mi casa era un grito silencioso que decía, yo soy diferente, yo vencí. Cada mañana, mi rutina era un ritual de poder y aislamiento. El sonido de mis zapatos italianos, carísimos, resonando en los pisos de mármol pulido, era la única música que escuchaba. Tac, 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 el sonido de un hombre que avanza solo. Me servían un café negro, amargo como mi propio corazón, en una taza de porcelana fina. La empleada, una mujer del pueblo cuyo nombre nunca me molesté en aprender, lo dejaba sobre la mesa sin mirarme a los ojos, como si mi presencia fuera demasiado imponente o quizás demasiado gélida. Yo tampoco la miraba. Para mí era parte del mobiliario, una pieza más en el engranaje de mi vida perfectamente controlada. El verdadero sonido de mi vida no era el canto de los pájaros ni las risas de los niños, sino el constante tintineo de las notificaciones en mi teléfono, la bolsa de valores, números que subían y bajaban, dictando el destino de empresas, de personas y alimentando mi ego. Desde mi terraza, una inmensa plataforma de vidrio que colgaba sobre el precipicio, yo observaba el valle, pero no lo veía con el amor de quien pertenece a un lugar, sino con el orgullo frío de un conquistador que admira sus tierras. Todo lo que alcanzaba la vista, de alguna manera, sentía que me pertenecía. Había comprado las mejores parcelas, era dueño de los negocios más prósperos. Mi nombre se pronunciaba en el pueblo con una mezcla de temor y resentimiento. Allá abajo, el sonido de las campanas de la parroquia de Santa Clara llegaba hasta mí, débil pero persistente. Para la gente del pueblo era un llamado a la oración, un recordatorio de la presencia de Dios en sus vidas. Para mí era un ruido molesto, un recordatorio ruidoso de un mundo simple, supersticioso a mi juicio, ignorante. Un mundo que yo había trascendido con mi inteligencia, mi trabajo y mi voluntad de hierro. La calma en mi vida era la calma del silencio, de la ausencia, una paz comprada con fajos de billetes, pero tan vacía, tan desoladoramente vacía de afecto genuino, de un abrazo sincero, de una mirada que me viera de verdad, no a don Ricardo, el millonario, sino a Ricardo, el hombre. Mi herida, la que sangraba por dentro y yo cubría con capas y capas de arrogancia, nació en este mismo pueblo. Nací en la pobreza más cruda, en una casita de adobe con suelo de tierra donde el frío se colaba por las rendijas y el hambre era un miembro más de la familia. Recuerdo el olor de la desesperación de mi madre, sus manos ásperas de tanto trabajar, sus rodillas gastadas de tanto rezar. Recuerdo el rostro cansado de mi padre, humillado día tras día por no poder darnos una vida mejor. Y sobre todo, recuerdo el pánico,
el pánico a ser invisible, a no importar, a ser uno más de los olvidados de Dios. Esa es mi herida, el pánico a la insignificancia. En mi juventud, mientras mi madre encendía veladoras a la Virgen y mi padre rezaba el rosario con los nudillos blancos, yo veía que nada cambiaba. El milagro nunca llegó. Mi hermanita enfermó y a pesar de las cadenas de oración, se nos fue. En ese momento, algo se rompió en mi corazón. Mi fe infantil, frágil como un cacharro de barro, se hizo añicos. Y en su lugar nació una fe nueva, una fe inquebrantable en el único Dios que me parecía real y efectivo, el dinero, y en su único profeta, yo mismo. Juramenté, con la rabia de un niño que se siente traicionado por el cielo, que nunca más sería débil, nunca más sería pobre, nunca más tendría que suplicar por nada. Controlaría mi destino, mi mundo, mi realidad. Y lo hice. Trabajé sin descanso, con una furia que venía de ese dolor antiguo. Fui astuto, a veces cruel. No tuve reparos en pisar a quien fuera necesario para subir. Y subí. Subí tan alto que construí mi mansión en la cima de la colina para que todo el pueblo, cada día, viera hasta dónde había llegado el niño pobre que antes pisaba descalzo sus calles. Mi soberbia no era simple orgullo. Era un sofisticado mecanismo de defensa, una muralla altísima para proteger a ese niño asustado que todavía vivía dentro de mí. Por eso despreciaba las tradiciones de fe del pueblo. La Virgen, los santos, las procesiones, todo me recordaba la impotencia que sentí cuando mi familia rezaba por un milagro que nunca llegó. Para mí, la fe era un consuelo para los débiles, para los que se rinden, para los que esperan que otro resuelva sus problemas. Y yo, Ricardo Villaverde, había jurado nunca, nunca más volver a ser débil. Creía que mi fortaleza estaba en mi independencia, en no necesitar a nadie, ni en la tierra ni en el cielo. Qué ciego estaba, qué profundamente equivocado. No sabía que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en saber arrodillarse, y yo estaba a punto de caer de la forma más estrepitosa posible. La soledad en el mirador era de una densidad casi palpable. Mis hijos, ya mayores, vivían en el extranjero. Los había enviado a las mejores universidades del mundo. Les había dado todo el dinero que podían gastar, pero en el proceso había olvidado darles un padre. Nuestras llamadas eran breves, transaccionales. Me preguntaban por mis negocios. Yo les preguntaba por sus inversiones. El lenguaje del corazón se nos había olvidado hacía mucho tiempo. Mi esposa, ella se había marchitado a mi lado. Vivía en su propio mundo de compras y eventos sociales, una vida tan vacía como la mía. Dormíamos en habitaciones separadas. El silencio entre nosotros era un abismo que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Yo me rodeaba de gente, sí, pero eran socios, empleados, políticos, gente que me adulaba por mi dinero, que reía de mis chistes sin gracia, que buscaba mi favor, pero no tenía amigos. Ni uno solo, nadie con quien compartir un recuerdo, una duda, un miedo. El miedo, yo no me permitía sentirlo, lo enterraba bajo capas de trabajo, de reuniones, de proyectos. Pero en la oscuridad de la noche, en el silencio absoluto de mi fortaleza de mármol, a veces emergía el miedo a que todo fuera un decorado, a que si un día el dinero desaparecía, yo también desaparecería con él, a que detrás de la máscara de Don Ricardo no hubiera nada, absolutamente nada. Díganme en los comentarios, ¿alguna vez se han sentido solos en medio de una multitud? Rodeados de gente, pero con un vacío en el corazón que nada parece llenar. Escriban amén si entienden ese sentimiento, porque esa era mi realidad de cada día. Creía tenerlo todo, pero lo único que realmente poseía era una soledad monumental, tan grande y fría como mi propia casa.
Y en mi ceguera, en lugar de buscar la luz, decidí apagar la única luz que se atrevía a desafiar mi oscuridad. La fecha que lo cambió todo era la víspera de la fiesta de Santa Clara de Asís, la patrona del pueblo. Una fecha que, para cualquier habitante de Santa Clara del Cobre, era sagrada. Desde que tengo memoria, esa noche se celebra la procesión de las velas. Es algo hermoso, he de admitirlo ahora. Cientos de personas, familias enteras, caminan en silencio, con una vela en la mano, acompañando la imagen antigua de la Santa en andas. Cantan alabanzas en voz baja, sus voces se mezclan con el murmullo del viento y el aroma a cera quemada y a incienso. Es una manifestación de fe pura, humilde, una tradición que se había mantenido ininterrumpida por más de 100 años. La procesión siempre seguía el mismo recorrido. Partía de la parroquia, atravesaba las calles principales y luego subía por el antiguo camino de herradura que serpenteaba por la colina. Ese camino, casualmente, pasaba justo por la entrada principal de mi propiedad. Cada año yo observaba el río de luz desde mi terraza con una mueca de desdén. Los veía como un desfile de ignorancia, un espectáculo de superstición que me confirmaba lo lejos que había llegado, lo superior que era. Me molestaba la simpleza de su esperanza, la facilidad con la que depositaban su confianza en una estatua de madera. Pero ese año, mi arrogancia alcanzó un nuevo nivel. Tenía planeada una cena de negocios crucial. Venían unos inversores de la capital para cerrar un trato millonario, un proyecto que expandiría aún más mi imperio. Y la procesión, con sus cantos y su lento avance, pasaría justo frente a mi portón a la hora en que mis importantes invitados estarían llegando. No lo iba a permitir. Mi negocio, mi mundo real y tangible, no iba a ser interrumpido por su fantasía. Mi propiedad era un templo dedicado al dios del dinero, y esa noche ningún otro dios sería honrado en sus inmediaciones. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, tiñendo el lago de Sirawen de colores naranjas y púrpuras, escuché a lo lejos el primer cántico. Luego vi el resplandor de las primeras velas, una serpiente de luz que comenzaba a ascender lentamente por la colina. La ira, una ira irracional y fría, se apoderó de mí. No era solo por la cena de negocios, era algo más profundo. Era el niño herido dentro de mí gritando contra el cielo que lo había abandonado. Era mi orgullo, inflado como un globo, que no soportaba la idea de que esa gente humilde y su fe tuvieran el poder de alterar mis planes. Salí de la mansión como una furia. Mis guardias de seguridad, hombres corpulentos que me temían, me siguieron a una distancia prudente. Llegué al imponente portón de hierro forjado, justo cuando la cabeza de la procesión se acercaba. Al frente, con la imagen de la santa a sus espaldas, caminaba el padre Miguel, el anciano párroco del pueblo. Un hombre de manos arrugadas, espalda encorvada por los años y una mirada que, a pesar de todo, irradiaba una paz que a mí me resultaba insultante. «Buenas noches, don Ricardo», me dijo con una voz suave, cansada. «Que la santa patrona lo bendiga a usted y a su casa». Su amabilidad, en lugar de calmarme, fue como echarle gasolina al fuego de mi rabia. Me interpuse en su camino, sintiendo el metal frío de mi camioneta de lujo a mi espalda, la cual había ordenado estacionar bloqueando completamente el paso. «¡Se acabó, padre!», grité, y mi voz sonó más estridente y fea de lo que esperaba. El silencio se hizo al instante. Los cantos cesaron. Solo se escuchaba el crepitar de las velas y el viento en los pinos. «Esta es mi propiedad. Estoy harto de sus supersticiones y de su ruido. Esta noche no pasan». El rostro del padre Miguel se llenó de una profunda tristeza. Me miró, no con rabia, sino con una compasión que me enfureció aún más. «Pero, hijo, es el camino de siempre. Es la tradición.
La gente solo quiere pasar para recibir la bendición en la ermita de la cima. «Pues busquen otro camino», exclamé, sintiendo las miradas de todo el pueblo clavadas en mí. Vi rostros que conocía desde niño, compañeros de escuela, vecinos de mis padres, gente que me había visto crecer. Y en todos ellos vi el mismo dolor, la misma incredulidad. Llévense sus ídolos de madera a otra parte. Aquí mandan las leyes de la propiedad, no las de su iglesia. Ignorantes, eso es lo que son. Perdiendo el tiempo con esto, en lugar de trabajar para salir de la miseria como yo lo hice. La humillación pública del anciano sacerdote fue la cumbre de mi crueldad. Sus hombros se hundieron, bajó la cabeza y tras un silencio que pareció durar una eternidad, se dio la vuelta. Con un gesto de su mano, indicó a la procesión que retrocediera. Por primera vez en 100 años, la procesión de Santa Clara no completó su recorrido. La serpiente de luz se rompió, se desorganizó y comenzó a descender la colina en un desorden silencioso y dolido. Yo gané. Me quedé allí, de pie, viendo cómo se alejaban, sintiendo una oleada de poder triunfal. Pero fue un triunfo hueco, amargo. Al darme la vuelta y caminar de regreso hacia mi mansión, el silencio que dejaron atrás era diferente a cualquier silencio que hubiera conocido. No era un silencio de paz, era un silencio denso, pesado, un silencio que acusaba. Entré en mi casa, un palacio de luces y lujos, pero por dentro, una oscuridad mucho más profunda comenzaba a instalarse en mi corazón. Fue el punto más bajo de mi vida, un acto de crueldad tan gratuito, tan innecesario, que ni siquiera yo podía justificarlo. Si creen en el poder del perdón y la redención, les pido que se suscriban a este canal, porque necesitan escuchar cómo el cielo respondió a mi ofensa. No fue como yo esperaba. La noche cayó por completo, una oscuridad sin estrellas, como si el firmamento también me hubiera dado la espalda. Las luces de mi mansión brillaban con una intensidad artificial, luchando contra la negrura que la rodeaba. Mis invitados llegaron, los inversores. Intenté ser el anfitrión carismático de siempre, hablar de cifras, de proyecciones, de ganancias. Pero mi mente estaba en otro lugar, estaba en la colina, en el rostro triste del padre Miguel, en las llamas de las velas que se retiraban. En el punto más oscuro de esa noche, mucho después de que mis socios se fueran, sintiendo la extraña tensión en el ambiente, algo comenzó a suceder. Estaba en mi estudio, intentando concentrarme en un informe, cuando las luces parpadearon. 1, 2 veces. Luego, un zumbido eléctrico y todo se apagó. Mi propiedad, usualmente un faro en la colina, quedó sumida en una oscuridad total y absoluta. Los generadores de emergencia, que siempre funcionaban a la perfección, no se activaron. El silencio ahora era total. Una extraña inquietud, un miedo primario que no sentía desde niño, se apoderó de mí. A tientas, llegué hasta el inmenso ventanal que daba al jardín. Y entonces lo vi, justo en el límite de mi terreno, en el punto exacto donde había detenido la procesión con mi camioneta, se encontraba un viejo y seco árbol de pirul. Un árbol que llevaba años sin dar una sola hoja, un esqueleto de madera que mis jardineros habían querido cortar varias veces. Ese árbol, esa noche, estaba vivo, pero no con hojas. Estaba emitiendo una luz suave, cálida, dorada, como si 1.000.000 de luciérnagas se hubieran posado en sus ramas muertas. No era una luz eléctrica, no tenía explicación lógica. Era una luz orgánica, viva, que pulsaba con un ritmo suave como un corazón. Mi propia respiración se detuvo. El corazón me latía en los oídos con una fuerza brutal. Con las piernas temblando, salí al jardín. El aire era frío, olía a tierra húmeda y a ozono, como después de una tormenta. Caminé lentamente, hipnotizado, hacia esa luz imposible.
A medida que me acercaba, vi que la luz no provenía de las ramas, sino del tronco mismo. Y sobre la corteza rugosa del viejo pirul, la savia, que a veces emana naturalmente de estos árboles, había formado una imagen que mi mente lógica, mi mente de empresario que solo cree en lo que puede tocar y contar, se negaba a aceptar. Pero mis ojos no podían negarlo. Era el contorno inconfundible del rostro de una mujer, un rostro de una belleza serena, sobrenatural, inclinado ligeramente, con una expresión de infinita, abrumadora tristeza. Era ella, era el rostro de la Inmaculada Concepción, la misma imagen que llevaban en andas en la procesión. La madre, a la que yo había insultado, a la que le había cerrado el paso, ahora estaba en mi propiedad, mirándome desde el corazón de un árbol muerto. No había sonido, no había voces celestiales ni coros de ángeles. Solo esa imagen silenciosa, luminosa y profundamente triste, en medio de la más absoluta oscuridad. El tiempo pareció detenerse en ese jardín, no sé cuántos minutos u horas pasaron. Yo estaba paralizado, con la mirada fija en esa luz, en ese rostro. Mi primera reacción no fue la fe, sino la negación. Mi mente, entrenada para buscar explicaciones lógicas y racionales para todo, se puso a trabajar a toda velocidad. ¿Era un reflejo? ¿Un juego de sombras? ¿Algún tipo de hongo bioluminiscente? Quizás los del pueblo, en venganza, habían proyectado una imagen sobre el árbol. Busqué cables, proyectores, cualquier truco. No había nada, solo la noche, el silencio y esa luz inexplicable que parecía nacer de la propia madera. Cuando todas las explicaciones lógicas se agotaron y se derrumbaron, solo quedó una verdad imposible y aterradora. Estaba presenciando un milagro, y ese milagro no se sentía como una bendición. Se sentía como una acusación. La tristeza en ese rostro de luz era un espejo de la maldad que yo había desatado horas antes. Era la mirada de una madre decepcionada, dolida por la crueldad de su hijo. Finalmente, el miedo me venció y corrí de vuelta a la seguridad de mi casa, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, jadeando, con el corazón desbocado. Pero ni las paredes de concreto ni los vidrios blindados podían bloquear esa imagen. Podía verla con los ojos cerrados. La luz del árbol se filtraba por las ventanas, tiñendo las lujosas estancias de mi mansión con un resplandor dorado y espectral. La cena de negocios había sido un fracaso rotundo. Mis socios, hombres pragmáticos y superficiales, se habían marchado temprano. Podían sentir que algo andaba mal conmigo. Mi mente estaba ausente, mi sonrisa era forzada, mis palabras eran vacías. Durante la cena apenas probé bocado. El vino más caro de mi bodega me sabía a ceniza. La conversación sobre dinero y poder, que siempre había sido mi néctar, de repente me parecía la más vana y estúpida de las charlas. Ahora estaba solo, completamente solo en la inmensidad de mi jaula de oro, y el eco de mis propias palabras crueles, las que le había gritado al padre Miguel y a su gente, resonaba en mi mente sin piedad. Ignorantes, llévense sus ídolos. Cada palabra era como una piedra que yo mismo me lanzaba. Por primera vez en décadas, desde que era aquel niño pobre y asustado, me sentí vulnerable, desprotegido. Caminé por los pasillos de mi casa como un fantasma. Mis pasos, que por la mañana sonaban a poder sobre el mármol, ahora sonaban huecos, perdidos. Cada objeto de lujo parecía burlarse de mí. El cuadro de arte abstracto que había costado una fortuna ahora era solo un manchón de colores sin sentido. El reloj de pie, con su péndulo implacable, marcaba el tiempo de mi miseria. Las fotografías de mis viajes por el mundo, de mis éxitos empresariales, de mis apretones de mano con gente importante, todo parecía el registro de una vida ajena, de un hombre que no conocía. Me asomé por la ventana que daba al pueblo. Allá abajo,
Todo estaba en silencio y oscuridad. Unas pocas luces parpadeaban en las casas. Imaginé a las familias durmiendo, a los niños soñando. Imaginé al padre Miguel en su humilde habitación, quizás rezando por el hombre que lo había humillado. Y por primera vez no vi el fruto de mi éxito al mirar hacia abajo. Vi un abismo de soledad que yo mismo había cavado, que me separaba de toda esa humanidad, de toda esa comunidad a la que, en el fondo, anhelaba pertenecer. Encendí la televisión. Canales de noticias, de finanzas, de entretenimiento. Nada podía acallar el grito que se abría en mi pecho. Revisé mis acciones en la tablet. Los números verdes, que siempre me producían una oleada de satisfacción, ahora me eran indiferentes. ¿De qué servía todo eso? ¿De qué servía ser el dueño de la tierra si mi alma era un páramo desierto? Quise rezar. El impulso nació desde un lugar muy profundo y olvidado de mi ser, pero no sabía cómo. Las palabras no venían. ¿A quién le iba a rezar? Al Dios que yo había negado y desafiado. A la madre cuyo rostro de dolor ahora iluminaba mi jardín. Me sentía como un impostor, un hipócrita. Me sentía abandonado. Pero esta vez no era Dios quien me abandonaba. Era yo quien se había abandonado a sí mismo, a mi propia humanidad. Había vendido mi alma a cambio de seguridad material, y ahora, en la noche más oscura, descubría que estaba en bancarrota espiritual. Me pregunto desde qué ciudad o país me están escuchando sentir este vacío. A veces, las peores prisiones no tienen barrotes, son las que construimos nosotros mismos con nuestro orgullo y nuestro miedo. Déjenmelo saber en los comentarios. Me sentiré menos solo al leerlos esta noche, recordando aquella soledad. Esa noche fue un desierto. Una caminata sin rumbo por los pasillos de mi propia vida vacía. Recordé mi infancia, no con la rabia de siempre, sino con una extraña nostalgia. Recordé el sabor del pan que mi madre horneaba, la sensación de seguridad en los brazos de mi padre. A pesar de la pobreza, recordé la fe sencilla que tenía de niño, la confianza con la que le hablaba a mi ángel de la guarda. ¿En qué momento me había perdido? ¿En qué curva del camino había tomado la dirección equivocada? La soberbia me había prometido fortaleza, y me había convertido en el más frágil de los hombres. Me había prometido libertad, y me había encerrado en la peor de las celdas. Me había prometido la felicidad, y me había dejado solo, en la oscuridad, con el corazón hecho un nudo de dolor y confusión. Afuera, la luz en el árbol de pirul seguía brillando. No era una luz agresiva ni acusadora. Era una luz paciente, una luz que esperaba. Parecía decir, estoy aquí, cuando estés listo sal. Pero yo no estaba listo. Estaba aterrorizado de lo que significaba esa luz. Significaba que todo en lo que yo había creído era una mentira. Significaba que el universo no era una máquina fría y aleatoria, sino que había un corazón latiendo en su centro, un corazón que yo había ofendido. Serví un vaso de whisky, el más añejo y caro que tenía. El líquido ambarino bajó por mi garganta, pero no me trajo el calor ni el olvido que buscaba. Solo acentuó mi sensación de vacío. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a un hombre de 55 años, con el cabello plateado, vestido con un pijama de seda, con arrugas de preocupación marcadas en la frente. Un hombre que el mundo llamaba exitoso. Pero yo, en ese reflejo, solo vi a un mendigo del cielo, un pordiosero de amor, un alma en la indigencia. La jornada en el desierto apenas comenzaba. Aún tenía que cruzar el valle de mi propia miseria para poder finalmente levantar la vista. La lucha interna duró casi toda la noche. Mi mente racional contra la evidencia de mis ojos. Mi orgullo contra la llamada silenciosa de mi corazón. Era una batalla agotadora que me dejó sin fuerzas, vacío.
En algún momento, cerca del amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, me rendí. Ya no podía luchar más. Ya no podía negar lo que estaba sucediendo. Con una lentitud que nacía del pavor y de una incipiente resignación, volví a abrir la puerta y salí al jardín. El aire de la madrugada era frío y cortante, y la hierba estaba húmeda de rocío. La luz en el árbol de pirul seguía allí, tan intensa y serena como antes. Ya no la veía como una acusación, sino como una invitación. Me acerqué, paso a paso, como un peregrino que se acerca a un altar sagrado. Mis zapatos caros se hundían en el lodo, pero no me importaba. La tierra, esa misma tierra que horas antes había reclamado como mía con tanta vehemencia, ahora parecía reclamarme a mí, llamándome a la humildad. Me detuve a pocos metros del árbol y miré, realmente miré. Miré ese rostro de luz, esa expresión de tristeza infinita, y en ese momento el milagro dejó de ser algo externo, un fenómeno en un árbol, y se convirtió en una explosión dentro de mí. El verdadero milagro fue la revelación que esa mirada de madre desató en mi corazón endurecido. Al contemplar esa tristeza, no sentí miedo. El miedo se había disuelto, reemplazado por una ola abrumadora, catártica, de vergüenza y arrepentimiento. Fue como si un velo se rasgara delante de mis ojos y por primera vez me vi a mí mismo como realmente era, no como el triunfador, no como el hombre hecho a sí mismo, sino como un niño caprichoso y cruel que había hecho llorar a su madre. Comprendí, en un instante de claridad dolorosa y cegadora, que toda mi vida había sido una huida de la pobreza, sí, pero también una huida de la dependencia, de la necesidad de amor, de la fe. Mi arrogancia no era fortaleza, era la más profunda de las pobrezas, la pobreza del alma, mi riqueza, mis casas, mis coches, mis cuentas bancarias. Eran solo chatarra brillante con la que había intentado llenar un vacío que tenía el tamaño de Dios. Vi a la gente del pueblo, a la que yo había despreciado, y entendí que ellos eran los verdaderos ricos. Su riqueza no se contaba en pesos, sino en comunidad, en tradición, en la paz que sentían al cantar sus alabanzas a esa madre que ahora me miraba con dolor desde un árbol. El milagro, la verdadera gracia de ese momento fue una toma de conciencia tan dolorosa como liberadora. Yo, Ricardo Villaverde, el dueño de todo, era el verdadero mendigo. Mi alma estaba vacía, hambrienta, desnuda. La respuesta divina a mi ofensa, a mi grito de soberbia, no había sido un rayo de castigo, como quizás merecía. No había sido un terremoto que derribara mi casa. Había sido una mirada de compasión, una mirada de madre que no condena, sino que sufre por el hijo perdido. Y esa mirada, esa infinita tristeza, fue lo que finalmente rompió el dique de mi orgullo en 1000 pedazos. Algo dentro de mí se quebró. Una costra de amargura y cinismo que llevaba décadas endureciéndose, se resquebrajó y cayó. Y de la herida abierta no brotó más rabia ni más dolor, sino un torrente de lágrimas. Caí de rodillas. Mis rodillas, que nunca se habían doblado ante nadie, se hundieron en la tierra húmeda y fría, la misma tierra que horas antes defendía como mi propiedad. Y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era aquel niño desamparado que perdió a su hermanita. Lloré por mi infancia perdida, por mi fe traicionada, por el padre y el esposo que no supe ser. Lloré por mi soledad, por mi vacío. Lloré por el anciano sacerdote al que había humillado. Lloré por mi propia miseria espiritual. Eran lágrimas de arrepentimiento, sí, pero también de alivio. Cada lágrima era como si estuviera limpiando décadas de suciedad de mi alma. El peso que había cargado sobre mis hombros durante tanto tiempo, el peso de tener que ser siempre fuerte, de tenerlo todo bajo control, se desvaneció en ese llanto. Por primera vez en mi vida adulta me permití ser débil.
Me permití ser nada, y en esa nada, en esa rendición total, sentí una paz que ninguna de mis riquezas me había dado jamás. No sé cuánto tiempo estuve allí, arrodillado en el lodo, llorando a los pies de un árbol luminoso. Solo sé que mientras lloraba sentí algo que solo puedo describir como un abrazo. No era un abrazo físico, era una sensación de ser acogido, de ser perdonado, de ser amado incondicionalmente, a pesar de mi fealdad, a pesar de mi pecado. Era la certeza, más allá de toda duda, de que no estaba solo, de que esa Madre del Cielo me estaba recibiendo de vuelta. Si este momento de redención ha tocado tu corazón, si crees que hasta el alma más perdida puede encontrar el camino de vuelta a casa, te pido que compartas este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. A veces, una historia es la luz que alguien necesita en su propia oscuridad. Cuando finalmente levanté la vista, las lágrimas habían cesado. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte. La luz del árbol no había desaparecido, pero ahora se mezclaba con la luz del nuevo día, y yo, arrodillado en el barro, sentí que también estaba amaneciendo dentro de mí. El hombre que se había arrodillado en la oscuridad no era el mismo que ahora se levantaba con la primera luz del alba. Había muerto un rey en su trono de soledad, y estaba naciendo un mendigo lleno de esperanza. El amanecer de aquel día no fue un amanecer cualquiera. El sol que se levantó sobre el lago de Siragüen parecía tener una luz nueva, más limpia, más brillante. O quizás eran mis ojos los que veían por primera vez. El peso de décadas de amargura, de resentimiento, se había evaporado con las lágrimas de la noche. Me sentía ligero, casi como si flotara. La paz que inundaba mi corazón era tan profunda, tan real, que por un momento temí que fuera un sueño. Me levanté del suelo. Mis rodillas estaban entumecidas, el pantalón de seda de mi pijama estaba arruinado, cubierto de lodo. Mis manos estaban sucias de tierra, y nunca me había sentido más limpio en toda mi vida. Entré en la casa. Los primeros empleados del servicio doméstico ya habían llegado, y me miraron con una mezcla de asombro y preocupación. Estaban acostumbrados a verme impecable, vestido con trajes caros, con una expresión dura e inaccesible, y ahora veían a un hombre desaliñado, con los ojos hinchados de llorar, los zapatos cubiertos de barro, pero con una serenidad en la mirada que nunca, jamás habían visto en mí. Mi teléfono comenzó a sonar. Eran llamadas de mis oficinas, de mis socios, de la bolsa. El mundo de los negocios, mi antiguo Dios, me estaba llamando a su servicio. Durante 30 años, ese sonido había sido una orden para mí, pero esa mañana lo ignoré. Dejé que sonara hasta que el contestador saltó. Por primera vez, el mundo podía esperar. Tenía algo mucho más importante que hacer. No me duché, no me cambié. Quería llevar las marcas de mi transformación conmigo. El lodo en mis rodillas era el testimonio de mi rendición. La tierra en mis manos era el signo de mi regreso a lo esencial. Sin decir una palabra a nadie, tomé las llaves de mi camioneta, la misma con la que había bloqueado el camino, y conduje hacia el pueblo. Mientras descendía la colina, ya no me sentía superior a la gente que vivía allí abajo. Sentía que volvía a casa. Veía las casitas de adobe no como símbolos de fracaso, sino como hogares llenos de una vida y un calor que yo nunca había tenido. El humo que salía de las chimeneas, el olor a tortillas recién hechas, el sonido de un gallo cantando, todo me parecía un milagro, un regalo. Mi primera acción no fue una gran donación de dinero ni un gesto grandilocuente. El cielo me había enseñado una lección de humildad, y mi respuesta debía ser humilde. Conduje directamente a la plaza del pueblo, frente a la parroquia. El padre Miguel estaba barriendo la entrada, como hacía cada mañana. Su espalda encorvada parecía cargar con el peso de la ofensa del día anterior. Estacioné la camioneta, bajé y caminé hacia él.
La gente que estaba en la plaza se detuvo. El silencio se hizo mientras todos observaban la escena, incrédulos. El millonario arrogante, el tirano de la colina, acercándose al humilde sacerdote que había vejado. Cuando llegué frente a él, el padre Miguel me miró con sus ojos cansados, sin una pizca de rencor, solo con una interrogante triste. Y entonces hice lo único que mi corazón me pedía hacer. Me arrodillé, allí mismo, en el suelo de piedra de la plaza pública, a la vista de todos. Me arrodillé ante él. «Padre», comencé a decir, pero la voz se me quebró en un sollozo. «Padre, perdóneme». Tomé su mano arrugada y la besé, mojándola con mis lágrimas. «Perdóneme por mi soberbia, por mi crueldad. Perdóneme por el amor de Dios». El anciano sacerdote se quedó inmóvil por un instante. Luego, con una ternura infinita, puso su otra mano sobre mi cabeza. «Levántate, hijo», me dijo con una voz suave. Dios no se complace en ver a sus hijos de rodillas por la vergüenza, sino de pie en la alegría de su perdón. «Levántate, Ricardo». Y me ayudó a ponerme de pie. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí el abrazo de toda la comunidad. El abrazo de la iglesia, el abrazo de Dios Padre. Lloré en su hombro como un niño, y él simplemente me acariciaba la espalda, repitiendo: «Ya pasó, hijo. Bienvenido a casa». Ese fue el verdadero comienzo de mi nueva vida. No me convertí en un ermitaño ni abandoné el mundo. Dios me había dado talentos y recursos, y ahora entendía para qué. Mi propósito cambió radicalmente. Ya no se trataba de acumular, sino de compartir. Ya no se trataba de construir muros, sino de tender puentes. Mi primera gran acción fue abrir las puertas de mi mansión. Organicé una gran comida para todo el pueblo, un acto de desagravio por la procesión interrumpida. Contraté a los mejores cocineros, puse las mesas más elegantes, pero yo no me senté a la cabecera. Con un delantal puesto, serví los platos a cada persona, desde el padre Miguel hasta el niño más pequeño. Miré a los ojos a la gente a la que antes ni siquiera veía. Les pedí perdón, uno por uno. Financié, de mi bolsillo, la restauración completa de la vieja parroquia. Pero mi mayor inversión fue en la gente. Usé mis contactos empresariales no para especular, sino para crear empleos justos y dignos en el pueblo, reviviendo las antiguas cooperativas de artesanos del cobre, asegurándome de que recibieran un pago justo por su arte. Mi mayor testimonio, sin embargo, no fue mi dinero, sino mi presencia. Comencé a ir a misa cada domingo. No me sentaba en la primera fila, como mi ego antiguo habría exigido. Me quedaba de pie, al fondo, como uno más. Aprendí a rezar de nuevo. Al principio mis oraciones eran torpes, llenas de vergüenza, pero poco a poco aprendí a hablar con Dios como un hijo habla con su padre y con María como un hijo habla con su madre. La gente del pueblo al principio desconfiaba, pero con el tiempo vieron que el cambio era real. Ya no me llamaban Don Ricardo el millonario. Me llamaban simplemente Ricardo, el hombre que fue perdonado. Mi vida es la prueba de que nunca es tarde para cambiar, que no hay corazón tan duro que la gracia de Dios no pueda ablandar. Escriban: «La fe transforma» en los comentarios si creen en el poder de una segunda oportunidad. El árbol de pirul, en mi propiedad, se convirtió, de forma natural, en un lugar de oración silenciosa. Nunca permití que se construyera una capilla ostentosa, ni que se convirtiera en un circo. Era un lugar sagrado y humilde. La gente subía a rezar, a dejar una flor, a dar gracias. Era un recordatorio constante, para mí y para todos, de que el cielo siempre encuentra una forma de alcanzar hasta el corazón más endurecido. Y así pasaron 5 años. Hoy, si me buscan, no me encontrarán en una oficina de lujo ni en un consejo de administración. Me encontrarán aquí, en una banca de la plaza de Santa Clara del Cobre. Mi rostro tiene más arrugas, pero son arrugas de sonrisa. Mi cabello es completamente blanco.
Y mis manos, antes suaves y acostumbradas a firmar cheques, ahora están callosas por el trabajo. Estoy enseñando a un grupo de niños del pueblo a pulir pequeñas piezas de cobre, a crear belleza con sus propias manos, como lo hacían nuestros antepasados. La antigua y fría mansión, El Mirador, ya no me pertenece. La doné al pueblo. Hoy es el Centro de Artes y Oficios Santa Clara, un lugar vibrante donde los jóvenes aprenden el oficio, donde hay talleres de música, de pintura, de vida. Yo vivo ahora en una casa pequeña, modesta, cerca de la iglesia. Desde mi ventana puedo ver el campanario y el sonido de las campanas que antes me resultaba tan molesto. Ahora marca el ritmo de mi día y el pulso de mi gratitud. Encontré una riqueza que ninguna bolsa de valores puede cotizar. La riqueza de una sonrisa de un niño, de un buenos días, Ricardo, de un vecino, de una oración en silencio al atardecer. Descubrí que el verdadero éxito no es ser el dueño de la tierra, sino ser un humilde siervo del dueño del cielo. Construí muros para mantener al mundo y a Dios fuera, pero ninguna muralla es tan alta como para impedir que la mirada misericordiosa de una madre encuentre el camino a nuestro corazón. Porque como dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y yo, que fui el más soberbio de los hombres, soy hoy el testimonio vivo de su infinita, inmerecida y transformadora gracia.